Luis Dávila y Washington Yepes con el invitado. Línea directa con el mundo. Personaje internacional. Amigos, amigas de Pichincha Universal, son las 7:34. Este momento establecemos contacto vía Skype con Samuel Masolini. Él es editorialista del diario El Telégrafo y vamos a cruzar los dedos para que la señal se mantenga estable como ha estado un poquito antes en los momentos de prueba que ha estado ya conectado Samuel. Buenos días acá, Samuel Masolini. Buenas tardes, me imagino ya. ¿Qué hora es, Samuel? Adelante. Buenos días con todas y con todos los oyentes. Y bueno, muchas gracias por invitarme, Luis y Washington. Aquí son las 12:30 del día. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Samuel. Usted escribió el martes pasado un comentario en el diario El Telégrafo titulado Guardarse de los aduladores, de los adulones, perdón, para lo cual hizo una cita de Maquiavelo. A ver, ¿a qué se refiere con esa cita y en concreto en la situación nacional del país? Adelante. Bueno, la verdad es que llevo bastante editoriales críticos hacia el gobierno. Se trata siempre de una crítica leal, porque es una crítica interna, pero por ende es una crítica, es decir, evidencia algunas fallas, algunos errores, algunos límites que están emergiendo en este proceso de signo progresista en el Ecuador. Bueno, con el editorial del martes quise evidenciar diferentes cosas. El elemento al cual hace referencia usted es justamente todo el círculo de poder que le rodea a Rafael Correa. Es decir, un círculo de poder que no le cuestiona, que no pone en evidencia sus errores, que no le aconseja, que le asesora de una manera muy adulona, como lo dice el mismo título del editorial. Es decir, de una manera que no le hace ver que a veces su retórica a veces puede ser funesta, puede ser perniciosa. En realidad hay otros temas dentro de ese artículo. Es decir, yo también lo que evidencio es que, claro, lo que se hizo con el tema de Crudo Ecuador, con los memes, en general, y bueno, y con lo de John Oliver, ¿no? La respuesta que se da a John Oliver evidencia algo preocupante, es decir, la falta de distancia entre lo que se quisiera, entre la sociedad deseada y, como digo en el litoral, el material contingente del cual está hecha la realidad. Es decir, siempre hay que mantener una prudente distancia con lo que uno piensa, con lo que uno cree. Y en ese sentido, la autoironía, la ironía son, digamos, ingredientes indispensables para eso. Hay que aceptar la ironía ajena. No se puede pretender que todo el mundo te aplauda, todo el mundo esté de acuerdo. Y si hay irreverencia, pues qué bueno que la haya, porque me parece que es algo muy democrático y que hace muy bien y que incluso puede ser un alimento para que el proceso siga mejorándose. Samuel, bueno, la señal está clarísima, de lo cual nos congratulamos porque se le escucha como que estuviera acá. Samuel, qué bueno. Usted ha dicho que usted es una persona crítica y leal. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Cuando una persona tiene una convicción política, cuando uno cree y tiene confianza en un proyecto, ¿cómo tiene que actuar frente a los hechos justamente para defender ese proyecto? Me parece, bueno, ahí voy a hacer referencia a la conversación que tuve hace pocos días con Íñigo Errejón, que es el número 2 de Podemos, del partido político liderado por Pablo Iglesias en España. Él estuvo aquí, le invitamos a mi universidad y una charla y luego le entrevisté detenidamente. Y bueno, claro, como él ha sido asesor político en diferentes experiencias políticas en América Latina, entre las cuales en Ecuador, le pregunté qué es lo que piensa de los últimos desarrollos, qué es lo que piensa de estas últimas tendencias, incluso en algunos momentos autoritarias, ¿no? Que están apareciendo aquí y allá. Bueno, me dijo muchas cosas, pero una de las cosas yo creo clave que me mencionó fue el síndrome de la fortaleza sitiada. ¿Qué es el síndrome de la fortaleza sitiada? Es ese síndrome por el cual, digamos, estos procesos de signo progresista se ven amenazados por enemigos y se encierran en sus muros, y de tal manera la discusión interna ya es vista como una traición, como un peligro, como algo que hay que suprimir para defenderse de estos amigos poderosos que se están acercando y están amenazando la fortaleza. Me parece que esta tendencia es comprensible, pero es también muy peligrosa porque de esa manera colapsa la capacidad de autorrenovación
la capacidad de generar discusión, de generar deliberación dentro del propio oficialismo. Entonces, para mí, la forma militante para estar en este proceso es ver las cosas por las que son. Es decir, hay errores y hay que indicarlos, y eso no significa que ya estamos cayendo en una posición de izquierda extrema o que estamos ya haciendo alianza con la derecha. Me parece que evidenciar las tendencias, las contradicciones, es la mejor manera para defender este proceso. ¿Qué tal? Le saluda Washington Yepes. Buenos días, Washington. ¿Qué tal? Me parece importante que nos ayude un poco a analizar el tema de el rol que está jugando, en este caso, el asunto de John Oliver en el Ecuador, porque si bien es cierto que uno tiene que estar abierto a todo tipo de cuestionamientos, de irreverencia, etcétera, no se está jugando con este comportamiento de John Oliver, y al aupar este comportamiento, digo, no se está jugando con la majestad del poder, no encarnado precisamente en el presidente Correa, sino en la majestad del poder de un Estado, de un país. Consecuentemente, yo cuestiono que se aupe este tipo de comentarios cuando se está ofendiendo a un país que incluso involucraría, desde mi punto de vista, ofender la soberanía. Ya, pero de esa manera, digamos, ya estaríamos eliminando la crítica internacional, es decir, un ciudadano solo puede hablar de su país, solo puede referirse a los hechos, a los acontecimientos, a la actualidad de su propio país. Yo creo que eso no es el caso, es decir, si uno se ocupa de política internacional, se ocupa de, digamos, asuntos internacionales, está en todo derecho de criticar actuaciones ajenas, incluso de gente, de jefes de Estado, de ministros, de personajes que no pertenecen, digamos, a ese Estado. John Oliver, me parece que muchos creo que hayan confundido los planos. Bueno, primero de todo, John Oliver no es un gringo, como muchos le han dicho, es un inglés, trabaja en Estados Unidos, pero no es gringo. Y sobre todo, John Oliver ha sido muy crítico, digamos, sus causas en algunos casos han sido muy progresistas. O sea, no estamos hablando aquí de un derechoso de la derecha internacional que intenta hostigar a la revolución ciudadana en búsqueda de su colapso. Es decir, estamos hablando de una persona, tampoco voy a decir un militante comprometido, pero alguien que busca muchísimo, digamos, hace muchísima investigación antes de referirse a las diferentes problemáticas que aborda en sus intervenciones sarcásticas. Y me parece que da en el blanco, o sea, golpea, y no es por nada, pero en el Ecuador me parece que esa crítica ha tenido muchísima repercusión, tanto negativa como positiva, es decir, mucha gente se ha visto identificada en ese tipo de comentario, en esos tipos de comentarios expresados por John Oliver. Entonces yo no le veo como una amenaza a la soberanía, más bien es algo que hay que analizar, que aceptar en la medida en que uno cree que está hablando lo correcto o menos. Correcto, Samuel. Algo que también me parece que es muy importante y que merece una profundización respecto de lo que usted escribe en su comentario. Señala que toda revolución se evapora y deja atrás solo el limo de una burocracia. Eso decía Franz Kafka. En Ecuador no se está haciendo nada para desmentir al escritor praguense. ¿Es así de preocupante el tema, Samuel? Bueno, yo creo que sí, porque hay muchísimos personajes que están metidos en la burocracia que no tienen nada que ver con el experimento progresista inicial, es decir, muchísima gente que está ahí por ambiciones personales. Y bueno, yo no critico tanto la ambición personal, es legítimo que alguien tenga una ambición personal, pero esa ambición personal siempre hay que conjugarla con un compromiso político, es decir, con una visión política. Ahora, hay dentro que están solamente por su propio interés o incluso por intereses ajenos, digamos, a los objetivos iniciales de la Revolución Ciudadana. Entonces, sí hay una cierta tendencia a la burocratización, sí hay una cierta tendencia a encerrarse en sí mismo. No es por nada, pero en un artículo anterior había escrito que el experimento es un experimento populista, y yo, digamos, al término populista no le agrego ninguna connotación peyorativa. Es un experimento populista que, sin embargo, va perdiendo esa dimensión horizontal que inicialmente lo sostenía. Y al quedarse solamente la dimensión vertical, claro, ahí solamente queda todo lo que es el burocratismo. Claro que siempre hay que hacer precipitar en instituciones, hay que aterrizar en instituciones y en ideas lo que los momentos, digamos, más revolucionarios, más de mística van proponiendo. Pero evidentemente si se pierde la mística, si se pierde el empuje organizado de la sociedad, ahí yo creo que sí es preocupante y podríamos estar rumbándonos hacia ese escenario que señalaba Kafka. Samuel, lo que usted ha escrito el martes pasado y lo que está manifestando este momento nos lleva a plantearle la siguiente pregunta. En política, ¿es mejor vencer o convencer?
Bueno, ahí tenemos dos ámbitos distintos y que incluso en algunos momentos pueden estar en contraposición. Partamos desde el ejemplo español, del cual últimamente me estoy ocupando bastante. Podemos, me parece que abdica a ese esfuerzo puramente pedagógico y en cierta medida estéril de la izquierda europea. Es decir, un intento de convencer racionalmente a todos los ciudadanos de que sus ideas son las mejores, de que la izquierda representa la opción para el pueblo y por el pueblo. Me parece que ese intento, si no se lo conjuga incluso con una maquinaria electoral, con una máquina de guerra electoral, puede resultar, digamos, algo totalmente vano. Entonces, claro, el tema de vencer es fundamental. Si no se controlan los centros neurálgicos del poder, no se va a poder cambiar nada. Pero, digamos, estar en el poder por estar en el poder también es muy estéril, porque solamente, digamos, es un ejercicio de autocomplacimiento. Estoy en el poder y me gusta estar en el poder y, bueno, el tema pedagógico, el tema de la conversión, el tema de acompañar a la gente a esos ideales de una manera siempre democrática y siempre muy respetuosa, se lo abdica. Eso para mí es una tensión que analizar. Habría que mantener estas dos dimensiones en una dialéctica, en una dinámica, digamos, productiva. Y eso, infelizmente, no se lo ha hecho últimamente. Amigos, amigas, estamos con Samuel Masolini, editorialista del diario El Telégrafo. Samuel, usted insinúa de alguna manera en su editorial al que estamos haciendo referencia del martes pasado, como que en el Ecuador se estaría perdiendo la esperanza, y le pregunto esto porque, claro, lo que más se había recuperado, incluso en las encuestas se planteaba esto, era la recuperación de la esperanza, una esperanza que todo el proyecto neoliberal mandó a la punta de un cuerno. La gente había perdido toda la esperanza en este país. Sí, bueno, en efecto, la Revolución Ciudadana, sobre todo en su primera etapa, lo que hace es hacer confluir todas estas energías, toda esta vitalidad que de una manera u otra se expresaba en contra del neoliberalismo en un proyecto común. Y se empiezan a tomar los primeros decisivos pasos para salir del neoliberalismo. Entonces ahí tenemos políticas públicas muy importantes, tenemos una nueva constitución, tenemos incluso todo un periodo de alegría en el cual la política era realmente algo muy sentido por la población. Ahora me parece que se está un poco retrocediendo, es decir, queda una gratitud de fondo, es decir, se han conquistado unos derechos de ciudadanía esenciales y la población está muy grata con eso, y a la vez yo creo que la aprobación para el presidente se mantiene más alta, se mantiene todavía bastante alta, porque el peligro de un regreso de la derecha está ahí. ¿No es cierto? Siempre están detrás, y por más de que estén cambiando un poco su repertorio, tanto a nivel de ideas como a nivel de caras, siempre hay ese peligro latente. Ahora, ese peligro latente no debe inducir a una abdicación, ¿no?, del debate interno. A la final, yo creo que el proyecto se mantendría a niveles de aceptación aún más altos si empezara a escuchar todas esas instancias que inicialmente estaban articuladas, pero que ahora se han ido perdiendo. Yo estoy firmemente convencido de eso. Samuel, evidentemente, al parecer al gobierno ecuatoriano en estos últimos 8 años le ha dado resultado esta política de confrontación. Ciertamente, Rafael Correa era un tipo metódico que ha alcanzado logros, como usted inclusive lo señala en su propio comentario. Consecuentemente, lo que hace Rafael Correa no estará, como decimos acá en América Latina, fríamente calculado, en términos de que le favorece para su permanencia de popularidad, que lo ubica inclusive como el segundo mandatario más popular del mundo. Bueno, esas son encuestas, ¿no? Yo siempre tomo las encuestas con pinzas, yo siempre soy muy cuidadoso, ¿no? O sea, evidentemente, como les manifestaba, Correa es muy bueno en manejar esos antagonismos, ¿no? Pero ojo, porque me parece que últimamente nos estamos convirtiendo en una fábrica de opositores. Y si incluso miramos a las últimas elecciones locales, nos damos cuenta de que la aceptación no está dando, digamos, la confrontación no está dando los resultados esperados. Ahora, no sé si no he hecho un análisis electoral político,
político, es decir, no sé si esos resultados estén directamente conectados a esta dinámica o más bien a dinámicas locales. Ahí hay margen para debatir. Sin embargo, lo que va, digamos, lo que a lo mejor le puede beneficiar en términos de mera popularidad va en menoscabo de la calidad del proceso. Y yo creo que la posibilidad de que se mantenga siempre muy alto en los índices de aceptación, de popularidad, a través de esta retórica de, permítame este término un poco, esta jerga un poco de calle, pero como el malote del barrio, yo creo que de repente ahí le puede salir el tiro por la culata, ojo. Samuel, sí nos gustaría a los ecuatorianos conocer quién es justamente Samuel Mazzolini, que ha colaborado muy gentilmente con nosotros. Samuel, ¿a qué se dedica usted allá en Inglaterra? Yo estoy haciendo un doctorado en teoría política en la Universidad de Essex. ¿Usted es ecuatoriano? Tengo nacionalidad ecuatoriana, pero, digamos, nací y crecí en Italia, de una familia italiana, y luego, pues, me vinculé al Ecuador a raíz de un matrimonio, que bueno, ya es ex matrimonio, pero siempre he mantenido el vínculo con el Ecuador muy fuerte, muy estrecho. Es decir, cuando hay lengua, y bueno, me están escuchando, hay identificación. Muy bien, gracias, Samuel. Ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes. Conocerlo a través de la línea Skype de la tecnología, ¿no? Y realmente salió como que estuviera aquí de cuerpo presente, salió clarísimo. Muchísimas gracias, Samuel, por su intervención acá en Pichincha Universal 95.3 FM. Un abrazo desde Ecuador, 7:50, al paréntesis.